aquí en primera fila. Isaac, cuando quieras. Hola, Isaac Suárez de Marca. Bueno, en más de 600 partidos en el Atlético hubo solo 10 veces que encajarais 4 goles, pero el Atlético siempre se ha levantado. Al siguiente partido, en 8 de ellos ha ganado, en el siguiente empató en la Supercopa para acabar ganándola. ¿Cómo logras levantar al equipo después de un resultado así? A ver, hicimos un mal partido, en consecuencia del mal partido que hicimos, perdimos el encuentro. Estamos buscando trabajar, como siempre, de cara al próximo partido. Un rival que no viene con tantos puntos como se merece por su juego en la Liga, que es la Real Sociedad. Y la verdad que lo único que me importa en estos momentos es el partido este. A la derecha, Miguel Martín Talavera. ¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera, Cadena SER. Más allá de levantarse, no sé si, habiendo pasado unos días, encuentras explicación a la mala segunda parte, los cambios que haces y si hay posibilidad de que metas cambios de cara al partido de mañana. No sé si lo has metido todo en una coctelera. ¿Cómo han sido estos 2 días? La verdad que el primer día valoramos el encuentro, obviamente cerramos como cerramos siempre el partido anterior, y a partir de ayer nos estábamos dedicando a lo que me importa, que es la Real Sociedad. Buscaremos poner en campo los que creemos que podemos hacer un buen partido de cara a la Real Sociedad, y ahí en esa situación me muevo. Aquí a la derecha. ¿Qué tal? Diego, aquí a la derecha. Soy Nuria Cruz del Desmarque. Ayer Carlo Ancelotti dijo que, bueno, que a veces una derrota te reconecta con la realidad, un poco que hay que tocar fondo para coger impulso y volver a levantarse. No sé si tú también piensas lo mismo y ahora hay que levantarse. Sí. ¿Qué tal, Diego? Por aquí, Javi Gómez, Cadena COPE, a tu derecha. Son 10 partidos esta temporada, tan solo una derrota. Es cierto que varios empates, pero en Liga no es una mala clasificación, viendo que hay pocas jornadas. El Champions acaba de comenzar. No sé si piensas que hay un clima muy negativo, pese a que es muy pronto alrededor del equipo. No pienso absolutamente eso. Pienso que el clima que tenemos nosotros es bueno, que estamos trabajando en consecuencia del equipo que queremos tener, y es normal, han venido jugadores sobre el final del mercado donde se tienen que adaptar, donde están buscando encontrar su lugar, y nosotros desde el lugar que tenemos, obviamente generar de que se adapten lo más rápido posible y que el equipo tome una forma rápidamente. Yo no veo esa negatividad para nada. Se perdió un partido, se jugó mal, y en consecuencia cuando juega mal, ya lo decía el otro día, tenés muchas posibilidades de perder, y bueno, en consecuencia a ver si mañana podemos hacer un gran partido con un gran rival como la Real Sociedad. A la derecha, Javier. Hola, mister. Javier Diego, Radio Nacional de España. Más allá de que se pueda jugar mal un partido, quizá la gente lo que no entienda es la falta de intensidad del equipo, que es que ya se viene repitiendo muy a menudo, ¿no? Y tú siempre hablas de compromiso. Yo te pregunto otra vez, ¿en el vestuario tú ves compromiso, ves hambre en los jugadores para afrontar lo que viene y siendo conscientes de dónde están? Gracias. Bueno, la diferencia desde la visión tuya, que la respeto, no vi al equipo sin intensidad, no vi al equipo sin compromiso, lo vi al equipo falto de juego, falto de recursos, falto de hacer un buen partido, y por eso perdió. Yo no le achacaría siempre al perder a la falta de intensidad o a la falta de compromiso. Es muy fácil decir falta de compromiso. No, el fútbol es jugar, aparte de generar compromiso e intensidad. ¿Quién primera fila? Hola, Diego, ¿qué tal? Marco Bravos, de Afición Deportiva. Yo le quería preguntar, le quería hacer una pregunta que todavía no le han hecho esta temporada, y es sobre Luis Piñedo, el preparador físico. Desde fuera se ven ejercicios más elaborados, también que generan mejor rollo entre los jugadores. ¿Cuál es la valoración que hace usted de estos 3 primeros meses de temporada con él? Está trabajando muy bien, está con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha energía, y es normal. Llega a un lugar importante dentro del club donde ya llevaba varios años conociendo la casa, y está trabajando muy bien. Última pregunta, a la izquierda. Sí, Mr. Larsen Salem de Bein Sport. Me gustaría preguntarle qué partido espera ante la Real, sobre todo sabiendo que la Real ha salido como ha salido de su partido y de los resultados que está consiguiendo negativos en su campo. Bueno, gracias. Bueno, el jueves han jugado
de los teóricamente más titulares, entre paréntesis, menos futbolistas, así que nos imaginamos que por la forma de jugar que tiene el míster, que es muy clara y obviamente viene teniendo resultados importantísimos en todos estos últimos años, creo que seguramente no variará entre el 5-3-2 y el 4-3-3 que se está moviendo últimamente, pero bueno, le ha dado muchos resultados ese 4-3 con Cubo, con Becker, con Oyarzábal, así que me imagino un equipo valiente, un equipo que ataca, un equipo que sobre todo los inicios de los partidos son muy fuertes y que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Vamos por finalizar la rueda de prensa.